In an isolated valley of Argentina, fossil hunters are on the deadly trail of a dinosaur, a killer from the prehistoric past. Dinosaurs didn't invent killing. They perfected it. Now the hunters become the hunted, as paleontologists close in on the rise of the predators. El mundo paleolítico. El ascenso de los depredadores. Es una noche del Cretáceo hace 125 millones de años. Un nuevo terror acecha en el bosque primal. El cazador es nuevo, pero la cacería en sí fue coreografiada hace mucho y a gran distancia. Es el oeste central de Argentina, una irregular extensión de desierto golpeada por el sol y adecuadamente llamada Valle de la Luna, en lengua nativa Equegolastu. En el pasado distante, aquí, un evento cataclísmico arrancó un pedazo de la tierra golpeando el depósito madre de fósiles de aproximadamente 75 kilómetros de longitud y 270 metros de espesor. Aquí hay huesos a granel regados por todas partes. Los paleontólogos usualmente pasan días y algunas veces semanas examinando el suelo con mucho cuidado, siempre caminando en medio del calor, siempre en el desierto, intentando encontrar fósiles. Y entonces cuando uno encuentra 1 o 2 o 3 fósiles es un gran descubrimiento. Desde el momento en que se entra en el valle aquí en Ichibalasto se comienza a ver fósiles. Y el problema no es descubrirlos, sino decidir cuáles conservar. William Seal vino aquí en busca del santo grial de la paleontología, el primer dinosaurio depredador. Hace 230 millones de años, el Valle de la Luna era un lugar muy diferente, un bosque exuberante lleno de extrañas criaturas. Un pequeño e inofensivo reptil del tamaño de un cerdo se mueve a través de los matorrales, alimentándose de plantas. Era un rincosaurio, un poco torpe y de movimientos lentos, durante mucho tiempo un habitante de la selva triásica. El rincosaurio probablemente no se percató de la presencia del recién llegado a la selva hasta que fue demasiado tarde. El depredador sería llamado Eoraptor, el ladrón del alba. Era del tipo rapaz y carnívoro que saltaba, emergiendo del alba, atacaba a esos pobres rincosaurios en sus nidos, desmembrándolos y gozando cada instante. Enormes garras en sus dedos, una conducta cruel, dientes afilados. Sí, se divertía mucho. El recién llegado de actitud cruel y con dientes y garras que hacían juego es el dinosaurio más primitivo que se ha encontrado. Este es el lugar en donde se encontró al Eoraptor, uno de los descubrimientos más notables que se han hecho en Ichibalasco y que nos da información de este depredador de naturaleza notable y de lo que sucedió con ellos. El Eoraptor fue hallado por un joven paleontólogo perteneciente a la expedición de Paul Sereno. Ricardo Martínez lo encontró tras 1 mes y medio de búsqueda inútil. Un día él decidió buscar de rodillas, examinando con sus propias manos cada roca aquí. Así fue como lo encontramos. Más pequeño que una mano humana, el cráneo del Eoraptor parece no merecer la fanfarria. Pero para el paleontólogo de la Universidad de Chicago, Paul Sereno, este pequeño depredador marca el inicio de grandes eventos. El Eoraptor se acerca más
al origen común de los dinosaurios que ningún otro animal descubierto antes. Los dinosaurios ancestrales, por así llamarlos, eran bípedos y versátiles en su forma de moverse sobre el suelo, y hasta ese momento no había existido nada parecido a ellos, y creemos que eso caracterizó a todos los dinosaurios al principio. El Valle de la Luna ha sido amable con Paul Sereno. 3 años antes de descubrir el Eoraptor, su equipo halló el esqueleto más completo de una de las variaciones del astuto diseño depredador del Eoraptor. Llamado Eratosaurio, probó ser más grande y cruel que el Eoraptor. Hoy, un jubiloso William Seal y su equipo encontraron su propio Eratosaurio. Es exquisitamente completo y aterrador en sus detalles. Apenas la semana pasada encontramos aquí un nuevo esqueleto de Eratosaurio, un hermoso esqueleto, cráneo completo, la columna vertebral y sus extremidades, especialmente el cráneo. Puede verse que era un depredador activo por los dientes largos, curvos, aferradores. Los dientes curvos le permitían enterrarlos en una presa e impedir que ésta se evadiera, actuando como un anzuelo. El hecho de que eran bípedos, agregado a las extremidades que rotaban completamente debajo del cuerpo, significaba que sus extremidades frontales, sus brazos, eran cortos y equipados con fuertes garras que eran utilizadas para atrapar y destrozar a sus presas. Yo los veo como una especie de tigres bípedos, con enormes garras en sus extremidades frontales, aferrando y destrozando y después saltando hacia atrás. Por supuesto es lo que creemos, por lo menos algunos paleontólogos creen que era la razón por la cual los dinosaurios reinaron sobre el mundo durante los siguientes 150 millones de años. El Eoraptor y el Eratosaurio son lo más cercano a un Adán y Eva dinosaurio que los paleontólogos tienen. Su posición erguida los separó de los reptiles y liberó sus manos para sus mortíferas acciones. Lo que vemos en estos primeros dinosaurios depredadores es la evolución de un antebrazo para poder aferrar. Un antebrazo que ya no está especializado en locomoción, pues el animal se balancea en sus extremidades traseras y claramente tiene un pulgar semiopuesto y una mano muy prominente, al igual que garras en las manos para atrapar algo mientras está corriendo. Los Eoraptor y Eratosaurio debieron aterrorizar el mismo bosque durante 223 millones de años. Sus fósiles han sido hallados en los mismos sedimentos en el Valle de la Luna. Pero en tamaño y diseño, el Eoraptor ya parecía sencillo, mientras que el Eratosaurio era una premonición de las cosas que vendrían. Con una longitud de 5 metros y un peso de más de 250 kilos, podía tanto dominar como maniobrar a su presa, y desarrolló una nueva marca para los asesinos futuros: una mandíbula más poderosa. El eratosaurio tenía una mandíbula inferior flexible, con una pequeña articulación en medio de la mandíbula inferior que le permitía al animal asegurar a su presa. El eratosaurio pasaría esta notable mandíbula a su línea depredadora, hasta el último y más grandioso de su línea, el Tiranosaurio Rex. El mundo en el que los dinosaurios nacieron no era un lugar tranquilo. Era dominado por animales que venían de un camino evolucionario bastante diferente. Criaturas como el extraño Dimetrodon, con su espalda en forma de vela, mitad reptil y mitad mamífero. Estos reptiles, parecidos a mamíferos, eran más grandes, fieros y mucho más numerosos que los primeros dinosaurios primitivos, y seguramente los superaban al competir por sus presas. Hace 210 millones de años, en los últimos días del Triásico, el mundo estaba cambiando.
Asesinos pequeños y ágiles como el Sterincasaurios florecían y se expandían por lo que era entonces el supercontinente de Tangia, que se encuentra en lo que es hoy Brasil. En el sur de África, el Sintarsis. Y su notablemente similar primo norteamericano, Silophysis, congelado en el tiempo en sus estertores de agonía de muerte. Docenas de estos pequeños fósiles de dinosaurios fueron hallados en Nuevo México en 1947, adultos, adolescentes y jóvenes adultos sepultados por igual en una especie de entarimado primal. Hoy, los paleontólogos sacan de las rocas de un rancho fantasma los restos de los más antiguos dinosaurios de Norteamérica. Dinosaurios pequeños, rápidos y fieros como los Silophysis representan un cambio de guardia al final del Triásico. Serían los rápidos y los crueles los que heredarían la Tierra. Y así los descendientes del Eoraptor y los ceratosaurios que conservaron un gusto por la carne, todos llevaban la marca inequívoca del depredador. Dinosaurios separados por millones de años en el tiempo y por órdenes de magnitud y tamaño son tan solo variaciones de un tema mortal. Basado en este fuerte parecido familiar, los paleontólogos creyeron a todos los otros dinosaurios carnívoros perápodos, que significa bestial. Estas y otras marcas de todos los primos asesinos del Triásico, Jurásico y Cretáceo, que se equilibraban sobre sus patas frontales, la cola larga y el pecho compacto, brazos pequeños y delgados para atrapar, y una cabeza notable que era un arma temible por sí sola, con la ingeniería mortífera de una poderosa mandíbula de articulación doble. O se era un caso del éxito engendrando el éxito en la tradición darwiniana clásica, o desafortunadamente se era un miembro de las especies depredadas, del terror engendrando al terror. Aunque el modelo básico permanecía igual, la evolución llevaría a varias especies a desarrollar diferentes aspectos hasta la perfección depredadora. Algunos se convertirían en los animales más rápidos que caminaran la tierra antigua. Un gigantesco dinosaurio parecido a un avestruz llamado Ornithomimix, que significa alas de ave, al igual que el Alimimos, perseguían a la velocidad máxima de 90 kilómetros animales más pequeños, lagartos e insectos. Hace 125 millones de años, una nueva línea de dinosaurios depredadores hacía un debut espectacular. Parece que estos dinosaurios, apenas descubiertos recientemente, perfeccionaron cada arma en el arsenal mortal del dinosaurio depredador. El inicio del Cretáceo es un período del que conocemos muy poco. En estas capas los fósiles son particularmente elusivos. Pero en 1991, en los depósitos del primer Cretáceo en Utah, el paleontólogo de la sociedad Dynamation, Jim Kirkland, trajo a un dinosaurio a la vida. Este es el Raptor de Utah, de 7 metros de longitud, de más de 500 kilos de peso. Ostentaba una de las armas más aterradoras jamás diseñadas, una garra afilada como una hoz que accionaba como un resorte de más de 30 centímetros de largo. Esta depresión que vemos es el enlace para un tendón muy poderoso que se enrollaría debajo del pie y a lo largo del músculo de la pantorrilla. Cuando este animal empleaba su garra, este tendón accionaba y pasaba a través de un arco de 180 grados alrededor del pie, y con la longitud de la garra produciría un corte de más de 60 centímetros. Sin embargo, también tenemos que considerar que estaría aferrando a la presa con sus antebrazos y pateando con sus dos patas traseras como un gato. Haría esto una vez cada segundo o cada segundo y medio. Cortaba cada vez causando una herida de 1 metro a 2 metros. Posiblemente cortaba a la presa entre cada costilla, abriéndole la barriga como un acordeón y desparramando sus vísceras para comenzar a alimentarse del dinosaurio moribundo, conducta que repetía con todos los animales. Este era un animal muy cruel.
Los raptor de Utah procrearon a los dromesaurios, los leones de su especie, que aterrorizarían al resto del Cretáceo. Había otros asesinos de garras de hoz como el Deinonychus y el Velociraptor, pero siguieron un camino evolucionario que de alguna manera parecía un retroceso. Cuando comenzamos a examinar vimos un patrón interesante. Raptor Utah, 500 kilos en el primer Cretáceo. A medida que nos acercamos al final del primer Cretáceo, Deinonychus, 50 kilos. Progresivamente empequeñecen. Si vemos a la mayoría de los otros grupos de organismos, elefantes, caballos, los primeros son pequeños y crecen progresivamente a través del tiempo. Es un patrón poco usual y casi único para estos dromesaurios. Son pocas las cosas que un depredador puede cambiar por tamaño o fuerza, y aún así sobrevivir. Los raptor invertían en el arma más peligrosa de todas, la inteligencia. Los dromesaurios Deinonychus tienen garras terribles. Revolucionan nuestra percepción de los dinosaurios como criaturas torpes. El Deinonychus estaba diseñado para ser veloz y multiplicaba su peligrosidad cazando en grupo. El Velociraptor, la temida estrella del Parque Jurásico, probablemente no sorprendía tanto por su inteligencia como lo representó la película, pero era lo suficientemente sagaz para cazar con éxito a dinosaurios más grandes. El hallazgo de un fósil impresionante en Mongolia reveló a un Velociraptor y un Protoceratops comprometidos en un combate mortal. Fue aquí, en Alberta, Canadá, donde un verdadero genio del Cretáceo apareció, un animal cuyo cerebro era simplemente enorme para el promedio de la época. Conocido tan solo por un puñado de dientes, el troidón esquivó durante décadas a los paleontólogos. Phil Curry, el paleontólogo del Museo Tyrrell, es el experto más importante en dinosaurios depredadores. En el 82, trabajábamos en esta área y encontramos el cráneo de un pequeño dinosaurio carnívoro llamado troidón. Y es el mejor cráneo que se ha encontrado de ese animal. Nos revela que el troidón era un animal de cerebro muy grande, era el dinosaurio con el cerebro más grande. Encontramos la mandíbula inferior que aún tenía los dientes y tenemos una buena idea de lo que era el troidón. Ese pequeño dinosaurio era rápido. Corría sobre sus patas traseras que eran muy largas y construidas para alcanzar grandes velocidades. Pero igual que el Velociraptor tenía un dedo muy grande en la parte interna del pie, que quedaba por encima del suelo y tenía una gran garra curva que usaba para cortar a sus presas en la región del estómago. Así que además de ser el más inteligente entre los dinosaurios, era un dinosaurio muy relacionado con las aves. Era también un animal muy cruel que posiblemente capturaba a sus presas con gran facilidad. Pero su crueldad y eficiencia para comer no salvarían al troidón de la suerte que corrieron todos los dinosaurios al final del Cretáceo. Lo curioso acerca de la extinción de los dinosaurios. El troidón tenía todas las ventajas. Es muy difícil comprender por qué se extinguieron al final del Cretáceo cuando tenían comida disponible. Los mamíferos no se habían extinguido, tampoco las aves ni los lagartos. Fue universal, muchos animales desaparecieron al final del Cretáceo. Es difícil tener una respuesta. En el Valle de la Luna son los inicios y no los finales los que afloran. El sorprendente momento evolucionario en el que se golpeó el molde depredador de los dinosaurios. El equipo prepara cuidadosamente los especímenes para transportar hasta el laboratorio. Oh, no, un minuto. La tierra reseca del valle es un gran escenario triásico en el que los dinosaurios hicieron su debut auspicioso. Los fósiles, los actores en el drama primal, los primeros dinosaurios carnívoros primitivos, sus indefensas presas, sus temibles rivales y un nuevo misterio. Bien. Se ve muy bien. Tenemos nuestro primer esqueleto completo de no sabemos qué. Creemos que es un eselidosaurio. Si el Valle de la Luna tiene una historia que contar, es esta. En la danza evolucionaria de la vida y la muerte, es el depredador el que conduce.
El diseño limpio del pie de la bestia, el asesino bípedo, con sus patas, antebrazos para aferrar, garras cortantes, mandíbulas que se expanden y el pequeño resplandor de una inteligencia letal, ayudó a impulsar a los dinosaurios al dominio del mundo. Los depredadores llegaron y desaparecieron, pero su diseño no moriría. Ni siquiera la muerte de los dinosaurios podría extinguir el diseño en sí. La marca del depredador permanece con nosotros hasta este día. Simplemente los dinosaurios depredadores se han desplazado al cielo.